El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: también nosotros vamos contigo. Fueron pues y se subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la abundancia de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan algunos peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por 2ª vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por 3ª vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntaran por 3ª vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Hoy día estamos celebrando en la Iglesia Universal el 3er domingo del tiempo de Pascua, y la liturgia nos ha propuesto estas hermosas lecturas, de manera especial este Evangelio, que, como dice el mismo texto, fue la 3ª vez que Jesús se apareció, y se apareció a los discípulos, ¿no? a los apóstoles, eso quiere decir, y se apareció en el mar de Tiberíades, y se da la 2ª pesca milagrosa. Cuántas cosas hermosas hay en este texto como para reflexionar y para crecer en nuestra vida espiritual. La liturgia siempre dice que hay que predicar el domingo de las lecturas propias del domingo. Sin embargo, hoy día vamos a darnos una licencia, porque hoy día estamos celebrando aquí a la Santísima Virgen María, la Madre de Chapi, ¿no? Aquella a la que le decimos la mamita, la mamita linda de Chapi. Y es menester entonces predicar de la Virgen, porque nunca nos va a hacer mal, nunca va a hacer daño al cristiano el conocer un poco más a su madre. Y quería yo tocar un tema que me parece que siempre es importante, ¿no? Cuando hablamos de la Virgen podemos tocar muchas cosas, pero siempre es importante mirar cosas, las cosas que nos va enseñando el Evangelio acerca de Jesucristo, de los apóstoles, de la Virgen. Y cuando nosotros hablamos de María, le decimos que ella es nuestra madre y que, como toda madre buena, nos ama.
y nos ama particularmente a cada uno de nosotros, y que María Santísima escucha nuestros ruegos y ruega por nosotros. Pero uno tiene que ponerse a pensar, nuestra fe es bastante clara. La Virgen María es un ser humano, no es Dios. ¿Cómo puede ser que la Virgen pueda conocernos y querernos y recibir nuestras oraciones cuando le rezamos el Ave María uno por uno, y saber nuestros nombres y conocernos a cada uno de nosotros, de todos los hombres de la historia, porque somos sus hijos? ¿Puede esto una mujer? Porque por más madre buena que sea, puede abarcar, ¿no?, a todos los hijos, a todos los nacidos de Eva. ¿Puede ser así? Vamos a tratar de responder un poco esto con la teología, porque para eso sirve la teología. La teología católica no es un grupo de dogmas, de doctrinas que tenemos que creer y listo, y no, sin razonar. Todo lo contrario. La teología siempre razona la fe. Creo, decía San Agustín, creo para entender y entiendo para creer. Entonces vamos a tratar de entender un poco este asunto. Y vamos a ir también con ciertos textos que tenemos de la Sagrada Escritura, pero también de la gran tradición teológica católica, principalmente en Santo Tomás de Aquino, en San Alfonso María de Ligorio. Primera cosa que debemos de decir. Entonces, María Santísima nos conoce, puede llegar a conocernos a nosotros en particular. Antes que preguntarlo de María, tenemos que preguntarlo de Cristo. Cristo en la cruz moría por todos nosotros. ¿Nos conocía? ¿Sabía quiénes éramos? ¿Con nombre? Dice la Sagrada Escritura que Dios, dice Jesucristo, ¿no?, que Dios conoce, no solamente que nos conoce, sino que conoce hasta la cantidad de cabellos que tenemos en la cabeza. Entonces, imagínense hasta qué punto Dios nos conoce. Pero Cristo, cuando padeció por nosotros, murió de manera general, así por todo el mundo, como cuando nosotros decimos, ¿no?, roguemos por todas las personas del mundo, pero nosotros no conocemos a las personas del mundo. ¿Cristo conocía a cada uno de nosotros? La respuesta es sí. Y la razón es la siguiente. Cristo tenía, primero, por ser Dios, tenía conocimiento divino. No hay nada en este mundo, no hay nada que exista, no hay ningún ser que exista que no sea conocido por Dios. Porque lo propio de Dios es dar el ser. Y antes de dar el ser, lo ha conocido. Nosotros, cuando usamos nuestra inteligencia, a las cosas del mundo que ya existen, las conocemos. Pero en Dios es al revés. Dios, para que existan las cosas, primero las tiene que conocer. Entonces, no hay nadie, menos los seres humanos, nadie se le escapa a Dios. En el entramado de nuestra historia personal, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos que se han conocido, que se han unido, que se han casado, que han dado su descendencia, y de esa descendencia nosotros somos sus herederos, eso lo conocía Dios. Porque si no, no estaríamos en este mundo nosotros ahora. Y Dios, con su sabiduría infinita, con su sabiduría eterna, puede llegar a conocernos de manera particular y escrutar y profundizar en nuestros corazones y nuestros pensamientos. Cuando nosotros vayamos a juicio de Dios, va a salir a la luz, ya no solamente los actos que hemos hecho externos, sino también los actos internos, los pensamientos, los deseos, todas esas cosas consentidas, buenas o malas, van a salir allí, porque Dios lo conoce todo. Cristo es Dios, tenía conocimiento divino, por tanto, conocía todo y plenamente. Ya con esto podríamos decir, tenemos la respuesta dada. Sí, pero hay más. Cristo, por su conocimiento, porque en Cristo se da la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana queda enriquecida en Cristo con un tipo de conocimiento que es como el angélico, se llama conocimiento infuso. Dios a la naturaleza humana, o sea, ya como Dios conoce todo, pero a la naturaleza humana de Jesucristo, Dios la dota de un conocimiento que los hombres no tenemos. Dios podía conocer nuestros pensamientos. Varias veces aparece en la Biblia que Jesucristo, cuando los discípulos murmuraban o la gente murmuraba, Él conocía lo que estaban pensando. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios dar esto? Porque hay un don especial que es la ciencia infusa, en donde Dios da conocimientos que los hombres por sí mismos no pueden tener. Y después Jesucristo tenía la ciencia adquirida, que es la que tenemos nosotros. Ahora, de manera particular y por una cosa excepcional, Dios puede conceder ciencia infusa a algunas personas.
por alguna razón. Por ejemplo, se dice que Santa Teresa de Jesús no sabía latín y de repente, de la noche a la mañana, empezó a hablar en latín y a escribir en latín. Eso se llama ciencia infusa. Los apóstoles, que en Pentecostés vamos a celebrar dentro de pocos días la fiesta de Pentecostés, los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo y de repente sienten un estruendo, llega el Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio en distintas lenguas. Y los partos, los medas, los elamitas, los hititas, los jebuseos, los de Asia, de Ponto, de Panfilia, de Frigia, de todas las zonas por donde estaban allí, escuchaban que daban gloria a Dios en el idioma de ellos. ¿Cómo puede ser que hombres que pertenecían a un grupo rural, que no había viajado a ningún lugar del mundo, en ese tiempo no habían academias de estudios de inglés o de francés o cosas así, quien sabía una lengua era porque había ido a un lugar y que había conocido la lengua de manera rudimentaria? ¿Cómo puede ser que supieran todos ellos esas lenguas? Ciencia infusa, ¿se dan cuenta? Pues así también Dios puede dotar de esa ciencia infusa a quien quiera. Y así es como Jesucristo murió por todos nosotros, conociendo a todos los hombres, porque Dios, por ciencia infusa, en su naturaleza humana, le concedió conocer todas las personas. Ahora, pero hay más. María Santísima, tal vez, porque no tenemos datos escriturísticos de esto, tal vez cuando moría Jesucristo, tal vez cuando estaban con los apóstoles, no conocía a todos los hombres del mundo, pero una vez que María fue asunta al cielo, en el cielo, los que gozan de la vida eterna, y eso es lo que tenemos que desear nosotros, ¿no? Alcanzar la vida eterna, los que gozan de la vida eterna, conocen en Dios. O sea, ya no conocen como nosotros, que nosotros para conocer, para poder ver esta vela, para poder conocerla, tengo que verla. El contacto visual genera en mí conocimiento. Pero en el caso de los que están en el cielo, no. Conocen en Dios, o sea, conocen a Dios, conocen directamente a Dios. Dice que es un conocimiento facial, le veremos tal cual es, dice la Sagrada Escritura. Y entonces ese conocimiento facial hace que en Dios podamos conocer otras cosas. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la visión beatífica, es decir, de lo que están en el cielo, lo que conocen los que están en el cielo, dicen, el objeto propio de los que están en el cielo es Dios. Pero en Dios conocen la creación de Dios y muchos misterios que hoy día no conocemos. Por tanto, los que están en el cielo conocen. Y dice Santo Tomás, claro, no pueden conocer todo, porque es imposible, porque es un conocimiento infinito. No pueden conocer todo lo de Dios, porque es infinito. Pero el conocimiento que tienen ya les genera una felicidad inmensa, eterna. Pero conocen muchas cosas y cosas que están en relación con ellos. Por ejemplo, un padre de familia que está en el cielo, santito, conoce a sus abuelos, tatarabuelos, a toda la genealogía que ha tenido desde la creación hasta que ha llegado a él. A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, a toda la generación que va a venir detrás de él. En el cielo se conoce todo. Y no solamente que conoce con los nombres, sino sabe cómo son, sabe qué cosas han hecho, sabe quién se ha salvado, sabe quién está en el purgatorio, sabe quién está en la tierra, sabe quién se condenó en el infierno, saben todo. Los pecados por los cuales se cometieron, las gracias que recibieron, todo lo saben, porque está en relación consigo. Dios encomendó, sigo mi discurso, Dios encomendó a la Virgen a todos los hombres, a todas las familias de los pueblos. Por esa razón, María puede conocer a todos y cada uno de sus hijos. Si Dios no lo hubiera puesto a la Virgen María como madre de todos los hombres, no se seguiría esto. San Agustín, el gran doctor de la Iglesia, conoce en el cielo a todos los hombres, pues tal vez conozca a todos los que hemos leído, por ejemplo, los escritos de San Agustín, o a todos los que han rezado a San Agustín, tal vez conozca a ellos, pero tal vez no conozca a todos los hombres. En cambio, María Santísima sí conoce, porque Dios le encargó a María Santísima ser madre de todos los hombres. Entonces, María Santísima nos conoce, por supuesto que nos conoce. Y cuando tú le rezas una ejaculatoria, Ave María Purísima, sin pecado, ella te escucha, por supuesto, en Dios, pero te escucha. Entonces, ya tenemos una primera respuesta. María Santísima, claro que escucha la voz de sus hijos. Cuando tú le rezas en Dios, por supuesto, y no sin Él, ella puede escucharte y sabe esos pensamientos. No hace falta inclusive que tú lo digas fuerte.
Basta que lo digas en tus pensamientos, porque en Dios, que Dios es el único que escudriña los pensamientos, y los santos tienen la capacidad de conocer en Dios ella también conoce tus pensamientos y tus deseos. Por eso es que no debemos de dejar de tener confianza cuando le rezamos a la Virgen María. Ella nos conoce, por supuesto, como una madre conoce a sus hijos. Segundo punto, nos ama. ¿Se puede decir que María Santísima te ama y me ama a mí? Nos quiere verdaderamente con amor particular, como una mamá ama a su hijito o a su hijita. ¿Nos ama así la Virgen? ¿Podemos decir eso? ¿No sería exagerar? Porque tantos son los hombres, ¿no se le gastará el amor a la Virgen? ¿No serán muchos, tantos los hombres que la Virgen no le da la capacidad para amarlos a todos? Vamos a responder. Primero, que María Santísima ama, eso es indudable. Y que ama a todos los hombres es indudable. Y les voy a explicar por qué. Dios nos ha dado la caridad. ¿Qué es la caridad? ¿Qué nos dice la Iglesia? ¿Qué nos dice la doctrina cristiana que es la caridad? Es la virtud teologal por la cual amamos a Dios y amamos al prójimo. Por la caridad amamos a Dios con todo el corazón. Y ese es el mandamiento, ¿no? Amarás al Señor con todo el corazón, con todo el alma. Por la caridad amamos a Dios y amamos también al prójimo. Pero la verdadera caridad, porque hay caridades falsas, hay caridades extrañas, hay caridades raras, hay caridades hipócritas, que no son verdaderas y auténticas. De hecho, Santiago Apóstol dice, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios al que no ves si no amas a tu prójimo a quien ves? Estás mintiendo. Entonces, dice Santo Tomás de Aquino, el secreto de la verdadera caridad es que amamos a Dios y amamos al prójimo. Miren ustedes, que esto ya es una enseñanza inmensa para nosotros. Y también es un dato para darnos cuenta si estamos creciendo en caridad o no. Porque nuestra vida tiene que consistir en amarlo a Dios. Pero el secreto es descubrir, ¿amamos al prójimo? ¿Vemos y velamos por el prójimo? ¿Lo cuidamos? Cuando vemos un pobre, un necesitado, ¿nos compadecemos? Eso es amar a Dios. Porque Jesús nos dijo que Él estaba en el prójimo. Entonces el amor y el prójimo se complementan. Ahora bien, quien en verdad más ama a Dios, más va a amar a su prójimo. Entonces ahora llevemos esto a María. ¿Quién amó más en la tierra a Dios? ¿Quién amó más? ¿Qué criatura entre los ángeles y los hombres amó más a Dios? La Virgen. No hay más, no hubo más. Los ángeles son seres perfectísimos y tienen un amor inmenso. Los ángeles del cielo, San Miguel, San Gabriel, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, las primicias, todos los que están en el cielo aman a Dios de una manera increíble. Pero más que todos, María Santísima. ¿Y saben por qué? Porque María Santísima recibió de Dios una gracia que no recibió ni siquiera un ángel, ni siquiera el ángel más alto del cielo, ni San Gabriel, ni San Miguel, ni San Rafael. ¿Qué cosa recibió María Santísima? Ser Madre de Dios. Ahora, miren ustedes, qué bonito dice Santo Tomás, ¿no? No existe un mandamiento. En los mandamientos de Dios, ¿no? Después de los mandamientos que se relacionan con Dios, amar a Dios, no tomar su santo nombre, santificar las fiestas, siguen los mandamientos hacia los hombres, ¿no? Y el primer mandamiento que es en relación con los hombres es honrar padre y madre. Pero no hay un mandamiento que diga que el padre ame al hijo. Es obligación para el padre amar al hijo. No hay. Sí que los hijos amen a sus padres. Es obligación que los hijos honren. Y eso significa amar a los padres. Pero ¿por qué no hay, dice Santo Tomás, por qué razón no hay un mandamiento que te mande amar a los hijos? Porque Dios ha dotado a la naturaleza de ese afecto, de ese amor. No hace falta mucho para que una madre ama a sus hijos. Inclusive entre las bestias, entre los animales, las madres aman a sus cachorros. Contaba, por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio, de que los misioneros de la India se quedaban muy extrañados cuando las tigresas, que son animales feroces, ¿no? Las tigresas de Bengala, cuando sus cachorros eran capturados, los capturaban para llevarlos a los circos, para criarlos o para matarlos o lo que sea. Entonces, cuando escuchaban el grito de sus crías, que los llevaban en las lanchas, ¿no? Las madres se iban distancias enormes recorriendo para tratar de capturar a sus hijos, para poder llevarlos nuevamente con ellos. O sea, Dios ha dotado a la naturaleza
de una capacidad para que una madre ame a sus hijos. No hace falta entonces un mandamiento, porque eso es algo connatural. Solamente un alma muy perversa, pero por la cantidad de actos malos que ha hecho, solamente una alma muy desviada, un alma psiquiátrica, puede no amar a sus hijos. Puede darse, sí, pero es una excepción. Lo normal es que una madre ame a su hijo. Entonces, cuando se dice que María Santísima, o cuando nos preguntamos si María Santísima nos ama a nosotros, por supuesto que nos ama. Primero, porque ama a Jesucristo. Y recuerden que Cristo es la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia. Entonces, si ama la cabeza, ama también al cuerpo. Y como decíamos, María lo ama entrañablemente. No hay manera de entender el amor de María, porque María amaba a Dios y Dios era su Hijo y su Hijo era Dios. Si la vocación del cristiano es amar a Dios, quien cumplió esa vocación de mejor manera, de manera más real, de manera más contundente, fue María Santísima. Por eso va a decir San Bernardo de Claraval, el gran Bernardo devoto de la Virgen María, va a decir: no hay amor que se parezca al de María. El amor de todas las madres de esta tierra es una sombra a lo que es el amor de María. Y el amor de todos los hombres, e inclusive de los ángeles, es pequeño frente a lo que es el amor de María. Miren el amor de los santos, miren el amor de los grandes misioneros, que por amor a las almas dejaron sus casas, sus tierras y entregaron su vida totalmente para la salvación de las almas. Miren la vida de los grandes hombres de la Iglesia y mujeres de la Iglesia que se dedicaron a conquistar almas para Dios, un amor impresionante, pues ese amor es pequeño frente al amor de la Virgen María para sus hijos. Tercer argumento, y con esto termino. Los momentos más cruciales de la vida de un ser humano son los momentos apremiantes que llevan a la muerte. Es decir, un padre de familia, cuando está por morir, entrega el testamento a sus hijos, que no solamente es el testamento de la herencia, sino sus últimas palabras son el testamento de los padres, ¿no? Y son muy importantes, son palabras apremiantes. ¿Cuántas veces yo he escuchado papás que están agonizando, le dicen a sus hijos: hijos, cuídense, no se peleen, traten de vivir juntos, coopérense, colabórense, acompáñense, sean buenos, sean hombres de buena sociedad, sean hombres de sociedad, de bondad, traten de hacer así, traten de hacer así. O sea, sus recomendaciones últimas son muy importantes. Y cuando un hijo es bien dado, bien criado, tiene virtudes, las cosas que sus padres le dicen las toma de manera muy prioritaria. Y cuando son dichas en momentos tan apremiantes, las toma como leyes. Yo recuerdo mucho un caso de una persona mayor que se acercaba al sacramento de la confesión, un hombre mayor. Y yo le pregunté: ¿por qué dejó pasar tanto tiempo para acercarse al sacramento de la confirmación? Yo no me iba a confirmar, me decía. Padre, yo no me iba a confirmar. Pero hace poco falleció mi mamá. Y mi mamá siempre me había dicho, cuando era joven yo, que me confirmara. Y yo nunca le hice caso. Pero cuando estuvo en el lecho de muerte, me rogó: hijito, somos buenos cristianos. No está bien que tú vivas sin el sacramento de la confirmación. Entonces, por esa razón, he venido a confirmarme. ¿Se dan cuenta? O sea, un hijo que ama a sus padres toma muy fuertemente las palabras que sus padres le dicen, más en el momento de la muerte. Bueno, no es el caso de un padre con un hijo, sino de un hijo con una madre, pero de Jesucristo con la Virgen. María, cuando estaba al pie de la cruz, escuchó que Jesucristo le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Esto María Santísima no lo toma de manera circunstancial. Así como ella asumió, cuando el ángel Gabriel le dijo: he aquí, le dijo el ángel, no, que iba a ser la madre de Dios. El Espíritu Santo va a descender sobre ti, la fuerza del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Lo que van a hacer de ti es el Santo de Dios. ¿Qué dijo María Santísima? Aquí está la esclava del Señor. Y eso lo dijo porque le gustaba hacer literatura a la Virgen. Contundentemente se hizo esclava del Señor, puesta al servicio de Dios y al servicio de Cristo toda su vida. Todo en María fue para Jesús. Todo ella fue para Jesús. Y cuando su hijo en la cruz, a punto de morir, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no va a tomar María Santísima en serio estas palabras?
Y entonces cuando asume María a los hijos, los asume como a Jesús, con la misma prontitud, con la misma voluntad, con el mismo amor, aunque sus hijos no nos parezcamos a su Hijo Jesús. Con el mismo amor nos acoge, nos atiende, nos cobija, como toda buena madre. Entonces, respondemos ahora la pregunta o las preguntas de esta homilía. ¿María nos conoce? Sí, hasta el fondo del alma. Segunda respuesta, ¿María nos ama? Claro, con el mismo amor con el que amó a su Hijo, porque su Hijo fue el que nos dejó como hijos de ella. Pidámosle a la Virgencita de Chapi ser buenos hijos y responder tan amorosamente como nos trata ella con su amor. Recordar que el responder a María es hacerle caso a Jesús. Darnos cuenta que ser devotos de María no significa vivir la nuestra, hacerla, a ver, yo tengo devoción a la Virgen, hoy día nomás el día de la Virgen de Chapi, nunca más después. No. La verdadera devoción a la Virgen es devoción a Cristo, porque no se puede pensar en María sin Cristo y a Cristo sin María. Por eso entonces aquel que ama a la Virgen ama a Jesús, y aquel que ama a la Virgen ama la Eucaristía, y aquel que ama a la Virgen ama la confesión, porque eso es lo que nos enseñó Jesús. Y aquel que ama a la Virgen ama la misericordia y la caridad con el prójimo, y ama al necesitado, y al pequeño, y al anciano, porque es hijo de María. Entonces seamos hijos de María. Decía San Alfonso, los hijos se parecen a sus padres. ¿En qué nos parecemos a María? Porque nosotros no pertenecemos a la raza judía, no podemos parecernos a María genéticamente. Nos tenemos que parecer espiritualmente a la Virgen. ¿En qué nos parecemos? Busquemos entonces el parentesco con el ejemplo de María, el hacer las cosas como ella las hizo, para también en esto ganarnos el amor de Dios. Que la Virgen Santísima en este día tan hermoso nos conceda alegría, nos conceda gozo al darnos cuenta que somos sus hijos, porque eso nos hace dar muchísimo gozo, porque nuestro corazón no puede pensarse perdido si tenemos una madre tan buena. Que María Santísima nos cuide, nos ayude a los devotos de la Virgen de Chapi, que nos dé la gracia de perseverar y de mantenernos firmes en la fe, en la esperanza y en la caridad.